Cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, que nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Qué gusto me da estar nuevamente aquí en la capital de la República. Una tarde calurosa, pero una tarde clara. Sigue la ola de calor generando mucha conversación en todo el país e inquietud por la presión que se está ejerciendo sobre la red eléctrica. En un momento más platicaremos del tema. La Suprema Corte de Justicia invalidó mayoría calificada. De hecho, solo las ministras Esquivel y Ortiz votaron en este caso en contra. La segunda parte del llamado Plan B, los líderes nacionales de Morena, el Verde y el PT se dicen ya listos para tener su plan C, que es tener una mayoría constitucional y ya pues poder aprobar la legislación que ellos quieran. De todas maneras, por supuesto, no se ve un atisbo de autocrítica. En este caso les dieron palo, no por otra cosa, sino porque violaron el proceso legislativo. Así es que aunque tengan 350 legisladores, si lo violan les volverán a dar palo. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que los médicos no corrigen. En este caso, pues son vicios de origen, en la forma en que se frasea la lógica política, ¿no? En vez de reconocer que les falló, que hicieron el trabajo mal hecho y que lo deberían hacer de otra manera. Una buena parte del plan B era legislación secundaria y por tanto tenían mayoría para hacerlo, pero lo hicieron como chambones auténticos y por eso les dicen trae vicios de origen que no se puede pasar. Por supuesto, Ignacio Mier, en vez de aceptar la responsabilidad, dijo que hoy inicia el trabajo para el plan C, es decir, se van a campaña electoral, que es lo que saben hacer básicamente, ¿no? Victimizarse y hacer campañas electorales. También Eduardo Ramírez del Senado dice que en septiembre su grupo parlamentario va a tener una nueva reforma electoral. Ojalá podamos platicar con ellos, ya les formulamos la invitación para que le expliquen a usted pues cómo le hacen para justificar que la Suprema Corte les diga: caballeros, damas, hagan bien su trabajo, si no se los vamos a devolver. El INAI reconoció el fallo de la Suprema Corte por hacer valer los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. Vamos en este caso a ver cómo despacha la permanente. Le comento que un grupo de presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente López Obrador, mandaron una carta a Joe Biden para que apoye a Argentina ante la situación extraordinaria que le ha plantado la sequía. La inflación disminuyó, está en 5.18 a tasa interanual. El Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de interés, 11,25. El jefe de gobierno confirma que la estatua de la joven de Amajac convivirá con, en este caso, la glorieta de las mujeres que luchan. Habrá una serie de adecuaciones para la zona que se convierte en áreas peatonales. La Fiscalía solicitará una prórroga de 2 meses para terminar con la investigación sobre el caso Ciro Gómez Leiva. Les habían dicho que 15 días, necesitan más tiempo en la Fiscalía. A lo mejor están atentos a otras cosas que les preocupan más que desahogar este caso de altísimo impacto. SENACE dice que pues está garantizado el sistema de la demanda de 47 millones y que de momento no hay riesgo alguno de emergencia del sistema eléctrico. Manuel Bartlett, por supuesto, lo secunda. Murillo Karam fue trasladado del reclusorio norte a un hospital en la Ciudad de México para una cita programada, dio a conocer la Secretaría de Seguridad. Américo Villarreal dio la bienvenida a la delegación de embajadores, el gobernador de Tamaulipas, que van efectivamente a despachar ahí. La visita tiene como objeto estrechar la cooperación con, en este caso, temas comerciales y nuevos proyectos. Reino Unido emite una alerta de viaje a México. Algunas entidades, entre otras Tamaulipas, las desaconseja para la visita. Regresamos después de una pausa con toda la información. Seguimos con la información. Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia, visitó Puebla y criticó la cantidad de espectaculares de otros aspirantes. Yo le refería el día de ayer, en Guadalajara, la cantidad impresionante de, en este caso, espectaculares del exsecretario de Gobernación, y reiteró que no hay piso parejo, que a lo mejor lo que podrían es vender todos esos espectaculares y darlos a los más pobres. Me parece una idea brillante. Me enlazo, de hecho, ya me dicen que tengo a Gerardo Fernández Noroña en el enlace. Diputado, bienvenido. Leonardo, ¿cómo estás? Ya se me hace que ya no voy a dar ruedas de prensa porque yo digo una cosa y dicen otra. A ver, tú dínoslo, por eso te llamo. Lo del piso parejo yo no me he quejado de eso. A ver. Lo que yo planteé, porque además usan un eufemismo para criticar sin hacerlo de frente, el que hay
el que hay una el que hay una campaña pues, de todo el aparato en favor de una aspiración, y que esas son prácticas que hemos combatido toda la vida, y no se atreven a decirle las cosas por un hombre, y yo pues, no voy a estar yo reclamando lo que reclaman los compañeros con el eufemismo de que no hay piso parejo. Sí comenté ciertamente desde el registro, inclusive lo hice, que Adán Augusto renunció a los 5 millones, pues hubiera renunciado, hubiera donado lo que ha gastado en espectaculares, que sí es impresionante, no hay población del país que no esté llena de los espectaculares. Guadalajara, yo digo que la van a llamar de la Guadalajara de López Hernández, Gerardo. No, de todo el país, Leonardo, todo el país está así, es impresionante. O sea, esa campaña está gustando no sé cuánto, yo soy muy malo para calcular, pero yo creo que se equivocan, yo creo que no se va a definir con dinero, yo creo que el pueblo va a determinar, yo reitero en eso, e insisto que están subestimando a la gente, o sea, porque hay dos versiones. Una, pues, que es la cúpula, el aparato, y que ya decidió, y que ya está resuelto, y que estamos simulando, pues que eso no es. Y la otra, pues que creen que con dinero van a modificar una situación de acercamiento con la gente, porque finalmente, aunque es a través de una encuesta, pues el pueblo va a determinar, y yo tengo confianza en ello. La verdad es que yo estoy muy optimista. Yo te oigo y me parece muy convincente tu argumento. Llego al aeropuerto después del viaje a Guadalajara, y en las pantallas del aeropuerto donde entregan las maletas, imágenes de Claudia Sheinbaum. Gerardo. Sí, claro, son los dos que más publicidad traen. Y yo creo que es la política a la antigüita. Yo creo que... O sea, la Peña Nieto... No a la Peña Nieto, a la antigüita, de creen que con mucha publicidad... ¿Te acuerdas cómo Peña Nieto saturó el país de espectaculares, no? Sí, cómo no. Bueno, pero también lo hizo Moreno Valle y no logró la candidatura a presidente que quería de Acción Nacional, ¿te acuerdas? Antes de ser senador, él salió de gobernador de Puebla y tenía saturados una supuesta revista que yo ni conocía, y ahora resulta que tenía espectaculares en todo el país. Y más o menos han ido en esa línea, hombre, ves anuncios que de revistas y de entrevistas y de libros y la chea. Y ya es pura, yo creo que es un tiradero de dinero absurdo. Y la gente no se chupa el dedo. También me acuerdo que te acuerdas de Alejandra Barrales, que la usó mucho aquí en la capital para posicionarse, que la revista sabrá Dios que él le pedía declaraciones. Oye, pero está eso, está también el uso del presidente. Los autobuses de la Ciudad de México tienen al compañero presidente, como tú lo llamas, con la jefa de gobierno. ¿Se vale eso? Pues no es correcto, porque es justo lo que el propio compañero presidente planteó, que no debería usarse. Pues nadie debería usar la figura del compañero presidente, todos somos sus compañeros, ellos son sus hermanitos además, pero no debería usarse para la publicidad, ¿no? Sin embargo... Hoy dijo que no estaba bien, pero tampoco mal, citando a Pellicer. Bueno, pues entonces ya pues está muy bien. Pero entonces, preguntarte, ¿quién debería en estos casos llamar al orden? ¿Mario Delgado? Nadie, ¿Quién debería? Nadie, porque, a ver, hay una serie de lineamientos y... como el propio compañero presidente dice, pues la sanción va a ser del pueblo. Yo creo que la gente sí está observando. Yo a estas alturas no quiero ni un espectacular. Si alguien me lo ofrece, les digo, no, gracias, cabrón. O sea, está saliendo contraproducente. Ya es eso, además de que yo no voy a competir con eso, pues ¿dónde voy a sacar dinero para poner el número de espectaculares que traen? Por otro lado, la gente pues lo está viendo con irritación, porque reitero, es reproducir no de Peña, no personalizado, sino la política tradicional de pensar que con dinero vas a llegar a una responsabilidad, y mucho más delicado cuando es del movimiento, cuando nosotros venimos de la lucha contracorriente todo el tiempo. Es una impostura, cada quien sus estrategias. Tú sigues con la idea esta de que los balcones y todo pongan Es Noroña. En la ventana, en la puerta, pongan Noroña es pueblo. Me dijo ayer un compañero, me habló, yo le doy mi número telefónico en los mítines a la gente, y me dice un compañero, mi ventana es espectacular. Eso, chingado, me parece muy bien, ¿no? Y la gente, yo por ejemplo regalé libros. Regalé un montón de libros, ¿no? De un autor buenísimo, es decir, yo. ¿Cuál? Es decir, yo tengo un libro que se llama La Casa Blanca, que te lo voy a mandar, realmente es bueno, no porque lo haya escrito yo, es bastante bueno. Lo voy a leer, te lo prometo. Te lo enviaré, y lo regalé porque el PT hizo una reimpresión, pero le puso el logotipo del PT, y dije, no, pues ya no los puedo meter, que los tengo que regalar. Y fue una respuesta espléndida a la gente en Puebla. Estoy muy contento, hombre. Voy tarde al último
último evento, porque el tráfico acá en Puebla estuvo espeluznante. Me dijeron que 40 minutos y mucho, y ya llevamos casi una hora y no llego al lugar. Pero ahí vamos. Pero ya ves que a través de la radio y la televisión, la radio particularmente, uno está en todos y bueno, pues la gente te está escuchando. Gerardo, muy agradecido por el enlace, pendientes. Al contrario, muy agradecido contigo, Leonardo, ya estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí está diciendo cosas Fernando Noroña que sí vale la pena considerar. Dice, no pidió el piso parejo, no lo pidió, ya aquí tomamos nota. Lo que está pidiendo es hacer la política de toda la vida, que la gente no se da cuenta. Hablando de espectaculares, yo pocas veces he visto un despliegue de espectaculares como el que Bonilla en su momento tuvo en Baja California. O sea, me acuerdo que recorrí Tijuana y fuimos hasta el Valle, todo eran efectivamente espectaculares de Morena y después fueron espectaculares de él. Es decir, se ve que para él le funcionó en aquel momento. No sé si, como dice Gerardo Fernández Noroña, la gente dirá, oye, pues eso era lo que hacía el PRI. Eso hacían, ¿no? Exactamente posicionar al candidato y a partir de ahí decir, pues el dinero, quién sabe dónde salió. Casualmente aparecen pues, en los autobuses y en los espectaculares. Y bueno, pues si esa es la nueva política, pues se parece mucho a la anterior. Rocío Galván, te saludo hasta Baja California. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con mucho gusto y bueno, decirte que acá en Tijuana la precandidata Claudia Sheinbaum en Pardo llegó más o menos una hora tarde de cuando se había anunciado el inicio del evento en la calle Segunda, esta asamblea informativa. Y bueno, antes de que pasara cualquier cosa, ella fue depurada, purificada por un ritual de los indios yumanos, que son originarios de acá, de Baja California. Y bueno, ya después de un discurso de ella que iba a ser precedido por una regidora de Ensenada, Leonardo, y ella dijo no. Cuando ya le iban a dar el micrófono dijo no, quedamos en que no iba a haber nadie, ningún funcionario, nadie que hablara en este tipo de eventos. Entonces ella declinó que esta persona que ya iba a tomar la palabra lo hiciera y bueno, dio un discurso y al término habló con los medios de comunicación. Dijo que se siente confiada en salir bien posicionada en el proceso interno de su instituto político y argumentó que su optimismo se basa en que es tiempo de las mujeres. Dijo que por esa razón ella, quien es la única participante del género femenino en la contienda, está arriba en las encuestas. Y dijo que las reglas del proceso interno son muy claras y que no debe haber injerencia de autoridades en la contienda. El evento fue celebrado en la Avenida Constitución al aire libre, ¿verdad? Y bueno, Sheinbaum Pardo envió saludos a la gobernadora del estado y bueno, esto fue parte de lo que nos dijo Leonardo. El problema de ellos es que lo que los domina es el odio y la envidia, no tienen proyecto. Les recomiendo pues que empiecen a trabajar mejor en su proyecto. ¿Quedará aplastado el PRI en esta próxima elección? Pues yo creo que en general la oposición está muy minimizada, todos ellos juntos. Doctora, es tiempo de las mujeres, pero ¿qué opina de la falta de equidad en el proceso interno de Morena? ¿Por qué falta equidad? Equidad de género, porque es una mujer. No, bueno, estuvo desde hace tiempo planteado así y pues la gente va a decidir. ¿Le hubiera gustado tener otra contrincante? Para próximos procesos. Pues ya se verá. ¿Le hubiera gustado tener otra contrincante dentro de este proceso? Pues así se definió desde hace tiempo. Aquí le apoya a la gobernadora porque la mencionó durante su discurso, pero no la alcaldesa de Yo le Tijuana. tengo mucho aprecio. Es una mujer que está haciendo un gran trabajo al frente de su estado. No es un asunto de un apoyo a una persona u otra. Cuando fui jefa de gobierno, entre todos los gobernadores y gobernadoras de Morena, siempre hubo mucha unidad y aquí pues tiene todo mi apoyo, aunque ya no soy jefa de gobierno, pero tiene todo mi apoyo la gobernadora. ¿Y la alcaldesa de Tijuana? Porque no la mencioné. Sí. También la alcaldesa de Tijuana, también la alcaldesa de Rosarito, todas tienen todo mi apoyo. Son mujeres gobernantes, son mujeres de nuestro partido y todas se merecen mi respeto, mi cariño. Y fíjate, Leonardo, que escuchabas tú que le preguntaron, ¿y la alcaldesa? Porque al momento de dar el discurso no se refirió a la alcaldesa Montserrat Caballero, que se ha manifestado simpatizante y partidaria y todo de Marcelo Ebrard. Entonces, es la que vive en el cuartel, ¿no? Sí, pero todavía no se cambia. Y bueno, decirte que pues hubo asistencia muy plural, desde el padre de Checo Pérez hasta migrantes haitianos que llegaron ahí a ver a Claudia Sheinbaum. Y bueno, después de esto se reunió con los empresarios
y bueno, allí volvió a aparecer después de un accidente muy grave que tuvo el exalcalde de Tijuana, también de Morena, Arturo González Cruz, que tú lo recordarás, pues este pleito que tuvo con el exgobernador Jaime Bonilla. Tuvo un accidente y quedó en muy mala condición física, no había aparecido. Hoy apareció en esta reunión de empresarios con Claudia Sheinbaum, y después de esto se fue a Mexicali. Allá en Mexicali estuvo en la Chinesca, también se reunió en una asamblea informativa, y bueno, su discurso fue más o menos en la misma proporción y medida que lo que dijo aquí en Tijuana. Eso es lo que te puedo platicar. Rocío, pues muchas gracias por el reporte. Hasta luego. Hasta luego. Y a mí este tema de que vayan con grupos, en este caso, que les hagan limpias, ya ve que Claudia Sheinbaum lo hizo aquí en Xochimilco y ahora en este caso lo hace en Tijuana. Yo digo que si creyeran estaría bien. Pero a mí esta parte condescendiente, pues vamos aquí con estos señores que me echen ahí incienso y me digan que me purifican y me dan el bastón de mando. Pues, si creyeran, está bien, pero usted se imagina que usted tuviera que entrar a un templo y dijera, pues yo no creo en nada de esto, pero aquí me persino y me hinco para que no digan nada, y a estos les doy como la vida. A mí me parece, no sé cuál sea su opinión, condescendiente y por supuesto folclórico y pintoresco. No una cuestión sincera de decir, oiga, yo comulgo con los grupos indígenas y creo en esta religión o creo en el bastón de mando, que el bastón de mando que ellos creen es en el de Palacio Nacional, en ese sí creen. Lo otro se utiliza como pues, un elemento así. A mí esta parte no me gusta mucho, además no me gusta nada, porque los grupos indígenas merecen respeto. Y si uno no cree en sus cosas, pues uno no va y se mete a una sinagoga, o no se mete a una mezquita, o no va y se mete a un templo anglicano y pretende hacer algo que lo que no cree, ¿no? Le dirían, oiga, pues mire, no meta la política con esos temas, respete las creencias de cada cual. Si usted no cree en nada, tampoco vaya a la villa y se hinque ante la Virgen, y aquí lo hago para ganar votos. No sé, me parece tan falso esta parte, pero bueno, se usa como parte de la, en este caso, mercadotecnia política. Laura Brujés, te saludo. Buenas noches, doctor Leonardo. Sí, comentarle que en el caso de Adán Augusto, aspirante a los comités de defensa de la 4T, le han cuestionado también el tema de los espectaculares y dice que él no tiene tema con eso porque es el que ha presentado más denuncias en los tribunales electorales. ¿Qué quiere decir, Laura, que no tiene tema con eso? Que no, pues lo negó, de que él incluso porque ha presentado denuncias ante los tribunales del uso de su imagen, como 2.724 denuncias según por el uso de su imagen a través de estos espectaculares. O sea, la están usando en contra de su opinión. Así es. Y bueno, sobre el tema del financiamiento, dice que está comiendo en changarritos, en fondas, que hoy se desayuna un consomé de borrego con tacos de birria y gastaron 117 pesos y una horchata de 7 pesos. Eso es lo que responde cuando le cuestionan sobre cómo está financiando la gira y sobre el tema pues de los espectaculares, que pues es lo que ha generado como más controversia, doctor. Y bueno, en el asunto, sí, dígame. Oye, ya viste que Noroña le dijo, ¿no? Pues mejor que done todo ese dinero a las comunidades pobres, ya los 5 millones a estas alturas, con tanto espectacular son morralla. Sí, y de hecho le preguntan, ¿y ese dinero cómo lo haría? Y lo que le responde a la prensa es que no tiene ningún espectacular. Entonces, pues, así las cosas. Bueno, estamos alucinados. ¿Cómo dice Héctor Aguilar Camín? La alucinación colectiva, o no sé cómo le llaman. Todo esto no está ocurriendo, Laura, qué bueno. ¿Algún apunte más? Claro que sí, también habló sobre el tema de la invalidación de la Suprema Corte del Plan B electoral, indignado, pues que quieren ser opositores, que renuncien y se presenten a las elecciones. Desde San Luis Potosí, lo que dijo fue que el Poder Judicial en México está podrido y ofreció por el próximo año una reforma de fondo al Poder Judicial, cuyos ministros en su mayoría, dijo, pues están convertidos en tinterillos de ocasión. Vamos a escuchar. Pues si es que esa es una verdad. ¿Cómo? Son los ministros de la Corte. ¿Cómo va esa reforma? ¿En qué sentido? ¿En qué términos? Bueno, esa reforma se va a presentar en septiembre del próximo año. ¿Cuál es la idea? Pues tiene que reformarse el Poder Judicial. Ahorita están al servicio de los intereses más poderosos de este país. Mientras usted está aquí preocupado preguntándome por los tinterillos, ellos están abriendo y cerrando la caja registradora de sus despachos de abogados. Y
Gracias. Bueno, y cabe mencionar que pues él fue una de las personas que operó para que llegara la reforma del Plan B electoral pues en el Congreso. Y bueno, en otros temas, doctor, también exigió poner fin a la complicidad que hay en algunas zonas del país entre autoridades y grupos criminales, sin dar detalles de cómo logrará, porque pues bien él forma parte del gabinete de seguridad, dijo que como ciudadano tiene la confianza de que el gobierno federal está trabajando en ello. Escuchen. Que terminarse, tiene que haber un cambio de rumbo, tiene que dejar de haber connivencia entre las autoridades y quienes se dedican a hacerle daño a la sociedad. Por eso vamos a tener la oportunidad aquí en Jalisco de que haya un cambio de rumbo y que las cosas se hagan de manera directa y que se combata frontalmente a la inseguridad. Y muy bien, Laura. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Gracias, buenas noches. Gracias. Y hoy recibo a dos importantes, en este caso exponentes de la estadística y el estudio de mercados en nuestro país. Marcelo Fuentes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leonardo. Bien, gracias. Bienvenido, tú eres ex CEO de Merck. Y agradezco también al doctor Javier Alagón, una eminencia en materia de estadística, doctor por la Universidad de Oxford, la mejor universidad del mundo. Bueno, eso dice, creo que sí va. Y bueno, pues un gran conocedor de los temas estadísticos. Y los invitamos, por eso le mandamos un saludo a Eduardo Ragasol, está malito y debería estar con nosotros. ¿Las encuestas pueden, doctor Alagón, ser un mecanismo confiable en la selección de candidatos? La respuesta simple es sí pueden llegar a ser un mecanismo confiable siempre y cuando se cumplan varias condiciones metodológicas que son bastante restrictivas y que tampoco son tan fáciles de ser cumplidas. ¿De que pueden ser? Sí, por supuesto, pero habrá que ver cómo se lleva a cabo todo este proceso. ¿Cuáles serían, Marcelo, así como los 5 elementos que una encuesta confiable debería tener, pensando en el gran público, ¿no? Es decir, este tema probabilístico, los márgenes de errores, etcétera? Mira, yo te diría, permíteme dividirlo de la siguiente manera, un poco de forma cronológica en un estudio. Todo empieza desde el diseño de la muestra. Eso, y tiene que ser una muestra de carácter probabilístico. Yo diría que eso es uno de los puntos fundamentales. De ahí viene el diseño del instrumento. Luego viene todo el tema del levantamiento de campo, la supervisión de campo, el procesamiento de los datos y después el análisis estadístico. ¿Qué vas a hacer con la información que tienes? ¿Probabilístico qué significa, doctor Alagón? Esa es la cuestión más importante. Nosotros estamos acostumbrados a leer todos los días encuestas que distan mucho de ser probabilísticas, es decir, vienen de acumulaciones de respuestas de distintos entrevistados, de personas que se dejaron entrevistar en la calle o que contestaron un teléfono, pero que no se sabe qué tan fácil o qué tan difícil es localizar a estas personas. Los diseños científicos tienen asociados con cada persona un numerito, que es una probabilidad de selección de este individuo. Si no se tiene ese número y si no se asocia con la respuesta de la persona, la encuesta no es científica, la encuesta puede ser muy errática y eso es lo que está pasando en nuestro mundo, no nada más en México, también en muchos países las encuestas tienden a ser bastante erráticas porque no se sigue esta metodología o los procedimientos no se apegan a la parte científica. Es difícil, no es tan sencillo hacer una encuesta bien hecha y por eso tenemos todo este conflicto y toda esta contradicción en nuestro mundo demoscópico. Quizá deberíamos llamarlo de otra manera, ¿no? Aquí en periodismo sales y preguntas a la gente, le llamamos sondeo. Aunque sondeo exactamente, esa dice, debería oye, de ¿es representativo? No, pero pues salimos y preguntamos en el metro y nos dijeron, ¿qué les parece Marcelo de Fuentes? Pues un gran estadístico. Y que por cierto estamos llenos de sondeos. Ahora, sobre todo con las redes sociales, bueno, pues todo el mundo hacemos nuestras preguntas, pero hay gente que piensa que estos sondeos son increíblemente válidos porque de repente te contestan 6,000 o 7,000 personas, que parecen muchas, pero pueden no tener ningún tipo de representatividad. Estar hiperconcentrado, ¿no? Claro que muchas veces puede ser tu propia red y tú estás haciendo una lectura parcial, no estás haciendo una lectura del todo.
¿Ya? ¿Se puede controlar que aquellos que te preguntan, usualmente te preguntan sobre algo que no sabes y dices, bueno, aquí este señor está preguntando que qué opino yo de Wayport? Pues no opino nada porque no sé, pero digo, gran organización. ¿Cómo puedo controlar que no me estén mintiendo? Eso es bastante complicado. Porque finalmente todo depende de que haya un diseño muy inteligente del cuestionario. Con preguntas de control. Pero de todos modos, nunca vamos a estar completamente ciertos de que la respuesta del entrevistado sea completamente verdadera. Y esto puede llegar a pasar hasta en encuestas de salidas. Resulta increíble que en encuestas de salida recientes, por ejemplo, hayamos tenido los márgenes tan grandes de diferencia, aún el mismo día de la elección. ¿Se podrá atribuir a que no dieron las respuestas correctas o que no decían la verdad los entrevistados? No lo podemos saber. Se queja mucho la gente cuando lee las encuestas que se sobreestima siempre al ganador. Ocurrió en el 12 y acaba de ocurrir con Delfina. ¿Ese es, digamos, un problema de quien encuesta o hay un sesgo, digamos, un error que cometen todos de sobreestimar al delantero? Bueno, el que va adelante. Parece ahora que ya es un sesgo natural, aunque yo, la verdad, no creo que eso sea cierto. Es decir, creo que el sesgo está Lo del final le salió mucho más alta, Marcelo. Claro. O sea, lo que realmente ocurrió. Existe, ya ha existido. O sea, sí hay una sobreestimación. Pero lo que dice Javier, yo concuerdo 100% con esto. Si el proceso está científicamente controlado, esos sesgos deberían de ser verdaderamente casi difíciles de identificar, ¿cierto? Entonces, yo creo que mucho de lo que hoy estamos viendo y de repente estos 20, 25 puntos que acabaron siendo 8 casos particular del Estado de México, no son explicables por ello. No. Es que mucho depende de la distribución, la representatividad, la cobertura geográfica de, en este caso, la selección de secciones electorales. Y debe de haber una selección muy amplia, cosa que normalmente no ocurre en el medio. Debería idealmente haber una geolocalización de la respuesta, es decir, a ver, si yo digo que encuesté el Estado de México, digo voy a tal sección, que yo pudiera el trabajo de campo verificarlo. Absolutamente, decir, ¿sí se y puede? Eso es parte de la supervisión posterior que se tiene que hacer, y es una de las restricciones que se debe de poner para que la encuesta de selección de aspirantes pues pueda ser confiable. De lo contrario, podemos entrar en un mundo de muchas contradicciones. Porque un sesgo así es que estarían encuestando en el mismo lugar, idealmente en este caso el Estado de México, en zonas pro Delfina, ¿no? Entonces sale o te deforma efectivamente la... Absolutamente, acabas de decir algo muy importante. La selección de secciones electorales, de hecho, debe ser para cada una de las mediciones, para todas estas casas encuestadoras que realizan mediciones independientes en el tiempo, cada medición debiera ser hecha de manera distinta, no necesariamente las mismas secciones electorales. Y suele suceder en el medio que se usan las mismas, y además pocas secciones electorales. Lo cual te lleva efectivamente, todos dicen lo mismo. Claro. Y fíjate a este gran mundo que se le conoce como errores no muestrales, que yo siempre he pensado y de manera muy coloquial, a mí me gusta decir que el demonio está en los detalles, y ahí está el demonio, porque de entrada son errores que no son cuantificables. El error muestral se cuantifica. ¿Qué tanto te afecta haberte equivocado en eso? No sabemos. Para los, digamos, que leemos encuestas, debemos fijarnos siempre en la ventana metodológica. ¿Cuáles son los 3 o 4 elementos? Qué buena que pregunta, sugieren? Leonardo. Normalmente, y lo tengo que decir como estadístico, normalmente esas ventanas metodológicas, qué bueno que las ponen, pero son sumamente insuficientes y son incorrectas. La mayoría de las ventanas metodológicas reportan errores muestrales absolutamente inexistentes. Son errores muestrales teóricos, como si se hubiera hecho, perdón el tema, sobre todo el término, como si se hubiera hecho un muestreo aleatorio simple. Y entonces me dicen,
tengo un margen de error del 3%. No es cierto. Coleccionaste entrevistas por todos lados. ¿Quién sabe cómo las sacaste? Y el margen de error seguramente no es el 3. Probablemente sea el doble o el triple. Y por eso muchas de las encuestas que se hicieron previamente en el Estado de México reportaban márgenes de error del 3%, del 2% o del 4%. Y ve nada más cómo quedaron. ¿El estándar por dónde anda? O sea, internacionalmente, ¿qué es aceptable? ¿Un error del 3%? Yo te diría que eso depende. Depende de muchas cosas, pero error estadístico, y partiendo de la base de lo que comenta Javier, tú puedes tener un error estadístico de más o menos 5%. En realidad, el tema no es que sea tu margen de error muestral, es que eso provenga de una muestra bien hecha, bien diseñada, verdaderamente probabilística, y que esté yo seguro que ese margen de error es cierto. Doctores, pues Marcelo, muchas gracias por venir. Gracias, doctor Alagón, privilegio recibirlo en el estudio. Muchas gracias. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Una de las torres emblemáticas de la capital de la República, de hecho una de las visiones más bonitas, usted que nos ve en distintas partes del país, cuando venga a la capital, hay un momento en el cual ve usted, en este caso, la entrada, las famosas rejas de Chapultepec, y se ve, pues en este caso, el paisaje urbano con una serie de torres, una bonita y la otra más. La emblemática es la Torre Mayor, que fue la primera que estuvo ahí. Estamos hablando de 20 años de tener la Torre Mayor en el paisaje urbano. Yo le agradezco mucho al ingeniero Felipe Flores, él es director de operaciones de ese coloso que hoy conversa con nosotros. Ingeniero, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Leonardo. Gracias por este espacio y agradecido a todo tu público que nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias. Agradecido yo también. Nos hemos acostumbrado a que sea una parte bella de la ciudad, ver efectivamente esa torre que cumple 20 años. ¿Qué la ha convertido? Porque es un referente en los rascacielos de la capital, ingeniero. No, muchísimas gracias por tu pregunta. Fíjate que Torre Mayor, yo creo que cuando se instaló aquí, cambió la historia del mercado inmobiliario corporativo en México. No solo por su tecnología y su gran altura, que es evidente, sino por ser un diseño totalmente funcional, energético, y es el primero en usar, vamos a decirlo así, los estándares BOMA de medición, y es un gran impulsor de la renovación de Paseo de la Reforma, que tanta falta le hacía a nuestra ciudad. Y es un hecho histórico el que llegara a Torre Mayor, y en estos primeros 20 años, porque pues debes de saber que los edificios están diseñados para 100 años o más, y bueno, pues apenas llevamos una cuarta parte de la vida, ¿no? Larga vida, 100 años, les deseo un poquito más. Oiga, ¿son buenos vecinos? ¿Han resuelto eso? Siempre que hay un edificio al lado uno empieza a temblar, porque en México hemos tenido esta idea de que todo tiene que ocurrir en el mismo plano. Carga, descarga, los pasajeros se bajan, y bueno, en este caso mucha gente vive en la Torre Mayor. ¿Son un buen vecino de la comunidad? Sí, fíjese que los vecinos y nosotros primero somos muy respetuosos de la naturaleza, del espacio, somos muy respetuosos de los recursos, y déjame decirte que en el pasado, antes de Torre Mayor, se pensaba que los edificios llegaban y eran grandes consumidores, como tú lo estás mencionando. Sin embargo, déjame decirte que Torre Mayor consume del orden de 34 litros por persona al día, mientras que la norma indica que son 60 litros por persona al día. En el consumo eléctrico consumimos aproximadamente 45 watts por metro cuadrado, mientras que otros están en 70 watts por metro cuadrado. Y un dato que te va a parecer verdaderamente una joya es que en el drenaje somos descarga cero. No mandamos ni una sola gota al drenaje, porque lo que hacemos es tratar toda el agua, la reutilizamos, la usamos en las torres de enfriamiento, así varios ciclos, hasta que se evapora y la incorporamos a la atmósfera. De verdad, nos da mucho gusto y un orgullo, y por esto nos han dado la certificación LEED Platinum que otorga el US Green Building Council. No, pues son avances tecnológicos. En materia de resistencia, toda la cuestión antisísmica, también fueron pioneros, ¿no? Sí, efectivamente. Este edificio, lo primero que quiero decirte es que cuando llegó aquí a México Torre Mayor, teníamos y tenemos la cicatriz de 1985. Entonces teníamos la gran responsabilidad de hacer un gran edificio, pero siempre con muchísima
responsabilidad y respeto a la ciudadanía. Si te imaginas por un instante los huesos de la Torre Mayor, es decir, columnas, traves, losas, en su verticalidad, llega un momento en que vas a ver algunas diagonales de rigidización en los costados, en el frente del edificio, en la parte posterior, y es en estos cruces de las diagonales de rigidización que tenemos amortiguadores sísmicos. Son 98 de estos. Es la primera vez que se usa en la historia de los edificios en todo el mundo esta tecnología, y nos ha defendido muy bien. Ya llevan varios, ¿no? En 20 años, y de categoría los sismos. Y desafortunadamente sí, el más reciente, este tristísimo evento que tuvimos en 2017, y nuestro mejor deseo, de verdad, y lo decimos con mucha fortaleza y con mucha verdad, quisiéramos poder tener, en caso de otro sismo horrible en la ciudad, quisiéramos tener a todo México aquí adentro, porque aquí estaríamos todos seguros. Oiga, y ahí pues es una ciudad, ¿no? Ahí vive gente de todo tipo, ¿no? En este caso, gente joven, gente no tan joven, en fin. ¿Qué es, digamos, o cómo describiría usted la población, el habitante de la Torre Mayor? Fíjate que el habitante, qué bueno que dijiste gente joven y gente tan mayor. Yo creo que el único mayor en la Torre Mayor creo que soy yo, porque todos los demás son gente muy, muy joven, gente muy entusiasta, y además ellos están verdaderamente muy contentos y convencidos de que todos los sistemas están diseñados y pensados en coadyuvar a la productividad. ¿Cuánta gente entra y sale aproximadamente en un día en la Torre Mayor? En Torre Mayor somos 9,000 personas al día, y además 1,200 visitantes todos los días. O sea, de verdad es la estación Tacubaya a la hora de la comida y a la hora de la salida, ¿eh? Pero en bonita, ¿sí? Sí, bueno, en muy bonita. Ya. Oiga, pues 20 años, le agradezco muchísimo, ingeniero, que haya estado en el enlace el día de hoy para recordar lo que ha sido esto. ¿Algún apunte final? Sí, yo quisiera, si tú me lo permites, darle las gracias a nuestros socios de Fibra 1, a nuestros accionistas, a nuestro staff, a nuestros proveedores y amigos, que gracias a ellos nos han permitido llegar a estos primeros 20 años. De verdad, muchísimas gracias a todos, y les agradezco a ustedes su tiempo y este espacio. Soy yo quien le agradece, ingeniero Flores, pues ahí lo tiene, director de operaciones de la Torre Mayor, uno de los elementos emblemáticos de esta capital, 20 años con la misma. Y vamos ahora con Óscar Zúñiga, nos tiene el reporte del soñador Marcelo Ebrard. El aspirante a dirigir los comités de la Cuarta Transformación de Morena, Marcelo Ebrard, confirmó que el próximo 1 de julio asistirá al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el triunfo de hace 5 años de Morena. Dijo que le echará porras al presidente y apoyará el avance de la Cuarta Transformación. Voy a estar en el Zócalo el día 1 de julio. Le estoy pidiendo a mis compañeras y compañeros que ese día nada más le vamos a echar porras y apoyar el avance de la Cuarta Transformación y los logros obtenidos. Pero sí, voy a estar allá el día 1. El día 30 yo quedé de ir, cuando era titular de la Cancillería, a Miami, a un encuentro con la comunidad mexicana. Sí voy a ir, porque necesitamos apoyarlos. Entonces voy a estar allá el día 30 y me regreso para llegar a tiempo a la plaza de la Constitución, al Zócalo. A tiempo, va a ser a las 5 de la tarde, dijo el presidente. Al cuestionarle sobre el financiamiento que le estará dando Morena de 5 millones de pesos, Ebrard Casaubon dijo que se ajustará a ese financiamiento para sus recorridos por el país y que hasta el momento no ha recibido el recurso. Yo me voy a sujetar a los 5 millones que estableció el partido y estaremos informando. Ya en esta semana se van a establecer los mecanismos y yo ya les informo la semana entrante si ya los recibimos y cuánto hemos gastado. Si alguien usa recursos públicos es un delito. Morena impulsó que fuera un delito grave. Entonces, ya no es de qué opinas, ¿verdad? Es de que lo tienes que respetar, y si alguien no lo respeta, pues que se haga responsable. Lo anterior luego de acudir al segundo Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados en la Ciudad de México, donde recibió un reconocimiento por el trabajo realizado durante la pandemia. Con imágenes de Aldo Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, y me escribe Humberto Uribe, tomamos nota, dice que ahora que estaba hablando los encuestadores, que pusimos fotos de las corcholatas, bueno, aquí no me di cuenta, pero tomo nota, por supuesto, Humberto Uribe, le agradezco que me lo haga ver. Voy ahora hasta Guatemala. Oscar de León, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, un gusto saludarte desde Guatemala. Pues nos estamos preparando para el próximo proceso electoral que se realizará este domingo. A tus órdenes. Preguntarte cuántos candidatos hay. Bueno, en Guatemala se tiene un padrón electoral de 9.3 millones de ciudadanos listos para votar este domingo 25 de junio, en donde para la presidencia de la República se tiene a 23 candidatos a la presidencia, 158 legisladores y 340 alcaldes o presidentes municipales para todo el país de Guatemala. 23 candidatos a la presidencia. Oye, ¿el ambiente de las campañas cómo ha sido? Bueno, ha sido unas tres meses, 90 días de campaña electoral que han sido muy álgidos, y lastimosamente en los 22 departamentos de Guatemala se han registrado enfrentamientos entre diferentes partidos políticos, quienes pelean una legislatura o una diputación, como se le conoce en Guatemala, o también enfrentamientos entre los candidatos a la presidencia. El último más reciente fue uno del partido Valor de Guatemala, el cual sacó un arma de fuego y empezó a disparar al aire a los simpatizantes de un partido que se llama Unidad Nacional de la Esperanza. Así también en las últimas horas se han registrado enfrentamientos entre simpatizantes del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con el partido oficial, el que está gobernando. Han dejado heridos y sobre todo pues se han enfrentado a golpes, todo por pelearse la presidencia municipal en algunos de los municipios del altiplano guatemalteco. Pendientísimos, Oscar, gracias por el reporte. Gracias, feliz noche. Entonces ahí lo tiene, elecciones en Guatemala el domingo. Vamos a la pausa musical. Y con eso nos vamos.